Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. ArcelorMittal advierte que la situación actual del sector del acero es insostenible y asegura que no podrán continuar así mucho tiempo. Piden a la Unión Europea medidas urgentes que protejan la producción europea frente al acero extracomunitario, como el que llega de China. El director de Sostenibilidad y Comunicación de ArcelorMittal España, Alberto Carrera, alerta de que las plantas asturianas podrían atravesar dificultades si desde Europa no se aplican medidas urgentes. Estamos viendo ya cierres de hornos altos en Europa, de otros productores, no solamente ArcelorMittal. Si la situación sigue así, va a ser muy difícil mantener la configuración industrial que tenemos hoy en día. 2 hornos altos, todas las instalaciones funcionando de momento. Palabras de Alberto Carrero. Precisamente el presidente del Principado se encuentra en Bruselas, donde tiene previsto mantener encuentros con diversas representaciones comunitarias, con diversos representantes comunitarios. Durante su estancia allí en Bruselas, Adrián Barbón ya se ha reunido con la vicepresidenta para la Transición Limpia y Justa, con Teresa Rivera, y le ha trasladado la necesidad de que comunidades como Asturias sigan participando en el diseño y gestión de los fondos de cohesión, y al tiempo también ha reclamado el mantenimiento del Fondo de Transición Justa más allá de 2027, año previsto para su finalización. Reivindicando sobre todo la necesidad de que se siga apostando por la transición justa en el marco de lo que va a ser el marco financiero plurianual de la Unión Europea, una reivindicación justa que hacemos desde Asturias y que el conjunto de las regiones estamos defendiendo. Bueno, pues el presidente del Principado tiene previsto reunirse hoy con los comisarios europeos de Defensa y Espacio y de Cohesión y Reformas. En esos encuentros, Adrián Barbón trasladará a las autoridades europeas el potencial de la comunidad de Asturias en el ámbito de la defensa del que participa precisamente Arcelor, también Santa Bárbara Sistemas, General Dynamics, Indra y Rheinmetall. En unos minutos, precisamente, además, hablaremos de todos estos asuntos con el presidente del Partido Popular de Asturias, con Álvaro Queipo. Así viene el día. Hoy es 17 de septiembre. Esto es Asturias Hoy, primera edición, un informativo que hacemos con Javi Palomo en la parte técnica, con Nelia Rivero y Cristina Natal en la locución y reducción, y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Y vamos con más asuntos, más noticias. En Oviedo, la huelga de TUA de autobuses por el momento se mantiene. El conflicto entre TUA y los trabajadores sigue bloqueado. La última reunión en el SASEC terminaba ayer sin acuerdo y la huelga de conductores continúa convocada. Los paros arrancarán mañana jueves y se prolongarán durante el 19 y el 20 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo. Hay más jornadas de huelga convocadas, en este caso para octubre. Los trabajadores de los autobuses públicos de Oviedo exigen que haya aseos en las cabeceras de las líneas y que no se instalen las cámaras de seguridad que apunten directamente a la cara de los conductores. Por su parte, la empresa insiste en que estos dispositivos son claves para la seguridad. Patricia Prieto es la presidenta del comité de empresa. Claro, tiene que ser todo, que las palabras se las lleva el viento, entonces queremos todo por escrito. Entonces estamos como al principio, que no queremos las cámaras y queremos que nos pongan baños, y estamos inamovibles en eso. Y María del Mar Berjón ha relatado para TPA Noticias cómo los encapuchados que asesinaron a su marido también la agredieron a ella. La Guardia Civil continúa investigando la muerte violenta del ganadero de Cueves, Toño Otero. La mujer de la víctima ha asegurado a TPA que intentó defender a su marido de los encapuchados que le atacaron, pero volvió a insistir en que acabaron golpeándola también a ella, que los asaltantes salieron corriendo sin llevarse nada de valor. La mujer, aún muy afectada, asegura que tenían problemas familiares con la herencia. Solo decían, no puedo respirar, y yo me fui a ellos, pero que fuertes, y me tiraron. Educación plantea la creación de un banco de materiales pedagógicos. La consejera ha planteado a los comités de direcciones de los centros, también de los públicos y de los concertados, la creación de ese banco de materiales para que lo pueda usar toda la comunidad. Eva Ledo ha explicado que, entre otros asuntos, podría servir como herramienta para detectar casos de acoso escolar. En este momento los centros educativos tienen que establecer un programa de prevención de acoso
Eso es de obligado cumplimiento para todos los centros y nosotros hemos puesto a disposición de ellos la posibilidad de utilizar este programa de tutorial entre iguales. Y vamos a abrir ahora una convocatoria para que se puedan apuntar, adquirir esa formación y, si así lo desean, utilizar ese programa. El tráfico. Vamos a echar un vistazo a las carreteras del Principado. Conectamos con la DGT. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de miércoles y por el momento tranquilidad en la mayoría de carreteras asturianas. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones ya en el acceso a Oviedo por la carretera AS2 en el entorno de Villamejil y, ojo, precaución en la carretera 66 ya en Oñoniego en dirección ya también a la capital asturiana por unas obras de mejora de la calzada que provocan tráfico lento en la zona, por lo que les pedimos que extremen la precaución ya en esos 2 puntos y vías. Al margen de ello, en el resto de carreteras de todo el Principado, a esta hora de la mañana encontrarán una circulación bastante fluida y cómoda. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Nada, en estos momentos sin incidencias y con tráfico fluido en toda la ciudad. Gracias, Oviedo. No tenemos contacto con Gijón, por eso nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por Avilés? Pues sin ningún problema. La circulación es fluida y cómoda por toda la red viaria. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo que nos trae Cecilia Crespo. Buenos días. Buenos días, Paula. Otro día de sol y con temperaturas que vuelven a subir. Hoy ganaremos respecto al día de ayer hasta 5 grados. Volveremos a amanecer con algo de nubosidad baja hacia la costa y con el paso de las olas esperamos cielos poco nubosos. El viento que soplará del norte irá metiendo algo de nubosidad hacia el sur de la comunidad, aunque la nubosidad será más bien escasa. Ni siquiera llegará a la zona de la cordillera y allí precisamente mantendremos los cielos despejados durante todo el día. Asturias al día. Llega Asturias al día a partir de las 9 en punto de la mañana con toda la actualidad y reflexión que nos trae el día. Roberto, buenos días. Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy muy centrados en la situación de Gaza por las cosas que han ocurrido en los últimos días y como referencia el informe de la Comisión Independiente que nombraba la ONU en el que se acusa a Israel de genocidio en Gaza. Ya sabes, expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos concluyen que Netanyahu, Herzog y el exministro Gallant incitaron a cometer este crimen. Será el punto de partida del programa. Como sabes, tenemos una colaboración con Sol de Paz Pachacuti que de vez en cuando vienen al programa para ponernos sobre la pista de asuntos que tienen que ver con lo que ocurre en otros lugares, en otros países. Hoy es uno de esos días y además de hablar de esta situación en Palestina, vamos a tratar de conectar con alguna de las personas que está en la flotilla de la libertad camino de Gaza, pero además de esto hablaremos de otras cosas. Todo tiene relación en realidad, porque dentro de unos días, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz 2025. El lema elegido es Actúa ahora por un mundo pacífico, así que también pasaremos sobre esa convocatoria que parece más oportuna que nunca en estos tiempos. Y hablaremos también de los 25 años del programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia. Van a estar con nosotros Javier Arjona, Jesús Gilson Arias, que es antropólogo colombiano, Mónica Arroyave, que es también refugiada colombiana, y vamos a tratar de conectar con Jaldia Abubakra, que es una de las mujeres palestinas que viene defendiendo la causa palestina desde hace muchísimo tiempo, aquí en España, y también esperamos poder conectar con Mauricio Morales, periodista, que también va camino de la flotilla de Gaza. Charlaremos hoy en la entrevista del Festival Rincones y Recovecos, festival de teatro que se va a desarrollar aquí en La Laboral, y vamos a cerrar hoy hablando con el dibujante Sean de la Campa de Los Estrunfinos Prietos. Bueno, de los pitufos. Bueno, de los pitufos, versión yingua. Asturiana, sí. Bueno, pues Roberto, como siempre, un programa desde luego muy solidario, ¿no? Te escuchamos como siempre. Gracias, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
8:09 de la mañana, el presidente del Principado se reúne hoy en Bruselas con los comisarios europeos de Defensa y Espacio y de Cohesión y Reformas. En esos encuentros, Adrián Barbón trasladará a las autoridades europeas el potencial de la comunidad en el ámbito fundamentalmente de la defensa. El jefe del Ejecutivo asturiano ha viajado a Bruselas para posicionar al hub de defensa asturiano, compuesto por más de 50 compañías, entre las que destacan General Dynamic y la empresa Indra, que fabrican blindados. También está presente en Asturias el fabricante de armas y munición Rheinmetall y la multinacional Arcelor. Para el Principado, el desarrollo empresarial y tecnológico de la industria de la defensa configurará una parte importante del tejido industrial asturiano. Durante su estancia en Bruselas, Adrián Barbón ya ha mantenido contactos con la vicepresidenta para una transición justa, Teresa Rivera, y le ha trasladado la necesidad de una comunidad, que comunidades como Asturias sigan participando en el diseño y gestión de los fondos de cohesión, y al tiempo que reclama el mantenimiento del Fondo de Transición Justa más allá de 2027, año previsto para su finalización. Reivindicando sobre todo la necesidad de que se siga apostando por la transición justa en el marco de lo que va a ser el marco financiero plurianual de la Unión Europea, una reivindicación justa que hacemos desde Asturias y que el conjunto de las regiones estamos defendiendo. Y también habrá tiempo pues, para conocer al colectivo de asturianos que, representando distintas empresas, están aquí, forman parte, trabajan, desarrollan su labor aquí en Bruselas, y también a la comunidad asturiana, ¿no? Durante su estancia en la capital belga, Barbón también mostrará el rechazo del Gobierno de Asturias a los recortes previstos en la política agraria común, en la PAC, para el periodo 2028-2034, por su impacto sobre la agricultura, la pesca y el empleo en el medio rural, así como por sus consecuencias sobre la soberanía alimentaria. Precisamente los ganaderos asturianos rechazan el recorte presupuestario de la nueva PAC, que entrará en vigor en 2028. Las autoridades comunitarias proponen un recorte en torno al 22% del presupuesto anterior. Consideran que los recortes podrían afectar gravemente al sector. La nueva política agraria común para el periodo 2028-2034 incluye un recorte de alrededor del 22% de su presupuesto actual. Este recorte, que reduciría la financiación, ha generado una fuerte preocupación en el sector agrario y ganadero. Además, la reforma propone integrar la PAC en un fondo multisectorial común, lo que reduciría la autonomía de los Estados miembros y podría aumentar las desigualdades territoriales. Desde URA, la Unión Rural Asturiana, Borja Fernández alerta de que si Bruselas recorta las ayudas, esto redundaría en el incremento de los costes de producción y que el consumidor acabaría pagando más por sus productos. Los costes, dicen, no son los mismos en Asturias que en otras zonas de Europa. Los costes de producción de una explotación ganadera en la zona cantábrica son mucho mayores que en la meseta o en otros puntos de Europa. Por lo tanto, tiene que seguir siendo un apoyo, porque si no, el cese de explotaciones va a ir en cascada y bueno, con el consiguiente perjuicio que va a tener para nuestro país y para nuestra comunidad. Por su parte, Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG, insiste en que las ayudas de la PAC son vitales para la supervivencia de las ganaderías asturianas y pide que los requisitos para acceder a ellas tengan en cuenta las particularidades de Asturias. Hay que tener en cuenta la orografía de Asturias, dónde están situadas las explotaciones, el tamaño de las parcelas, etcétera, lo que hace imposible la aplicación de muchas de las exigencias que se piensan imponer a los ganaderos asturianos. Eso puede hacer que no nos sirva de nada, aunque no recorten las parcelas, si no podemos acceder a las ayudas por no poder cumplir con las condiciones. De agravio comparativo y de que Asturias sale perdiendo con esos recortes habla también Asaja. Geli González dice que rechaza la propuesta de Bruselas tanto en el fondo como en la forma. La desaparición de la estructura de dos pilares de la PAC y su inclusión en estructura de fondo único provocará desigualdades entre los agricultores de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, además de afectar al mercado único. Vamos con más asuntos. Arcelor precisamente advierte que la situación actual del sector del acero es insostenible y piden a la Unión Europea medidas urgentes que protejan la producción en Europa. Los productores de acero europeos, entre los que se encuentra ArcelorMittal, piden a la Unión Europea antes de que finalice el año. El director de Sostenibilidad y Comunicación de Arcelor en España, Alberto Carrero, advierte de que las plantas asturianas podrían tener dificultades si no se protege a la industria europea del acero
sucio que llega de países extracomunitarios como China. Consideran que se deben implementar aranceles de acero no comunitario y que paguen un precio por emisiones de CO2 similar al que pagan las acerías europeas. También los altos costes de la energía merman, dice, la competitividad de plantas como la asturiana. Estamos viendo ya cierres de hornos altos en Europa, de otros productores, no solamente ArcelorMittal. Si la situación sigue así, va a ser muy difícil mantener la configuración industrial que tenemos hoy en día. 2 hornos altos, todas las instalaciones funcionando de momento. Pero la situación a corto plazo no se ve que vaya a mejorar, no tenemos visibilidad, porque tiene que hacer una serie de modificaciones en toda la normativa europea referida a las medidas de salvaguardia, por un lado, y también medidas referentes al ajuste de carbono en frontera. Actualmente ArcelorMittal tiene unos 5.500 empleados en Asturias, distribuidos entre sus instalaciones de Gijón y Áviles. Y la empresa asturiana Haux se encargará de construir el área VIP en la remodelación de la estación de Atocha en Madrid. Cuenta con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros. La obra, licitada por Adif, persigue dotar a ese espacio de un carácter singular dentro de esa estación ferroviaria. La remodelación global corre a cargo del arquitecto Rafael Moneo, Premio Príncipe de Asturias de las Artes. La compañía, con planta en Cudillero, perteneciente al grupo Baldajos, se dedica a la construcción modular industrializada tanto de viviendas como de equipamientos públicos y privados. Y hablamos ahora de UNOSA porque Somafita UGT carga contra la SEPI, contra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a entender que no tiene definido aún un plan de futuro para UNOSA. La compañía pública tiene en estos momentos 429 trabajadores directos y alrededor de un centenar indirectos. El secretario general del Somafita UGT considera urgente, José Luis Alperi, que se garantice la actividad de la empresa. Son declaraciones a esta casa. No se entendería que UNOSA no tuviera en mente que esto pudiera ocurrir y que ahora mismo se encuentre con un embudo en el futuro de UNOSA. Un futuro de UNOSA, dicho sea de paso, que por el momento ni SEPI ni la propia empresa pública son capaces de definir, porque estamos en las fechas que estamos y no tenemos ni siquiera un planteamiento de plan de empresa. El Gobierno ha elevado además una décima su previsión de crecimiento económico para este año y se sitúa en el 2,7%. El ministro Carlos Cuerpo ha avanzado que el PIB se incrementará un 0,7% en el tercer trimestre y ha asegurado que la economía española da signos de fortaleza en un contexto, ha dicho, internacional complejo. La economía española se ha recuperado del COVID sin cicatrices y esto yo creo que es importante y lo vemos en el gráfico de la derecha, donde nuestro crecimiento, la evolución del PIB, ya ha recuperado lo que hubiera sido la tendencia pre-COVID, donde hubiéramos estado en caso de no haber sufrido el shock del COVID y los posteriores shocks que han venido sucesivamente, tanto en el año 2022 como en el 2023, con la guerra de Ucrania, el shock de inflación, entre otros, o ahora mismo el shock del conflicto arancelario, de la subida de aranceles por parte de Estados Unidos. Y esto contrasta muy mucho esta recuperación tendencial con respecto a lo que pasó en la época post-crisis financiera. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:18 de la mañana, el conflicto entre TUA y sus trabajadores sigue bloqueado. La última reunión en el SASEC terminaba ayer sin acuerdo y la huelga de conductores se mantiene. Los paros arrancarán mañana jueves y se prolongarán durante el 19 y 20 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo. Hay más jornadas de huelga convocadas. En el caso de no llegarse a un acuerdo, serán para el 8, 9 y 12 de octubre. Los trabajadores y trabajadoras de los autobuses públicos de Oviedo exigen que haya aseos en las cabeceras de las líneas y que no se instalen las cámaras de seguridad que apunten directamente a la cara de los conductores. Por su parte, la empresa TUA insiste en que estos dispositivos son necesarios, entre otras cosas, para evitar accidentes. Patricia Prieto, presidenta del comité de empresa de TUA, dice que estos dos asuntos, los baños y las cámaras, son líneas rojas. Claro, tiene que ser todo, que las palabras se las lleva el viento, entonces queremos todo por escrito. Entonces estamos como al principio, que no queremos las cámaras y queremos que nos pongan baños y estamos inamovibles en eso. José Diego Abello, representante de Comisiones Obreras, y Rebeca Centena, de la Corriente Sindical de Izquierdas, cuestionan el verdadero motivo por el que TUA quiere instalar estas cámaras.
este tipo de cámara que van a querer instalar, presumimos de que a lo mejor no tiene una finalidad muy preventiva, sino a lo mejor que vaya a cargar sobre el conductor responsabilidades a mayores. Tenemos en el antiguo hospital, detrás de los árboles, ido a mear a las 10:30 de la noche. Es cosa de dignidad. Entendemos que aquí es una cuestión del ayuntamiento y de la empresa TUA. Y los representantes sindicales de la Universidad de Oviedo anuncian movilizaciones para exigir al Principado que actualice y regule los complementos por docencia e investigación. Aseguran que llevan congelados desde 2008 con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Y el Ministerio de Sanidad ha convocado a una nueva reunión a los sindicatos de la mesa de negociación de la reforma del Estatuto Marco que regulará las condiciones laborales del personal sanitario y advierte de las consecuencias, dice el Ministerio, de ralentizar la actualización urgente de este documento. Convocatoria de reunión que se produce tras las concentraciones de ayer protagonizadas en toda España por miles de profesionales sanitarios, también en Asturias. Los sindicatos SATSE, Comisiones Obreras, UGT, CESIF y CIG salieron ayer a la calle para protestar por el bloqueo del Estatuto Marco. Consideran que en el nuevo estatuto se deben plasmar mejoras laborales y salariales. En una entrevista en Asturias Hoy, segunda edición, el responsable de Sanidad de CESIF en Asturias, Felipe Piedra, aseguraba que si no perciben avances en las próximas semanas irán a una huelga general. No descartamos para nada el llegar a una huelga general. Si, repito, la Administración, en este caso el Ministerio, no reabre las negociaciones que quiere cerrar de forma unilateral y con prisas, después de 3 años de negociación, casi 40 reuniones y sin acuerdo sobre los puntos más importantes. La Guardia Civil continúa investigando la muerte violenta del ganadero de Ribadesella, de Cueves. La mujer de la víctima ha asegurado a esta casa, a TPA Noticias, que intentó defender a su marido de los encapuchados que le atacaron, pero volvió a insistir en que acabaron golpeándola a ella y que los asaltantes salieron corriendo sin llevarse nada de valor. La mujer asegura que tenían problemas familiares con la herencia. María del Mar, la mujer del ganadero de Cueves, ha relatado a TPA Noticias que 2 encapuchados grandes y fuertes entraron en la casa familiar con la intención de robarles cuando de repente se liaron a golpes con la víctima, con el fallecido. Según su versión, ella estaba en la cocina, intentó defenderle, pero acabaron golpeándole también a ella en la cabeza y en un brazo antes de salir corriendo por el jardín de la vivienda. La mujer aún está afectada por lo sucedido. María del Mar Berjón es la pareja del ganadero de Cueves. Después tenemos dinero. Y él solo decía, no puedo respirar. Y yo me fui a ellos, pero que fuertes. Y me tiraron por un lado. Y luego en la cabeza, y me pisó la mano. Y yo no podía más levantarme. La mujer de la víctima ha asegurado que Toño Otero, el fallecido, no se hablaba con sus familiares más directos desde hace 4 años. Los problemas con sus allegados comenzaron, según su versión, cuando falleció la madre del ganadero de Cueves, con la que convivieron los dos durante varios años. La mujer ha reconocido que los problemas eran por la herencia, concretamente puntualiza que por la vivienda y por el horror familiar. TPA Noticias ha podido hablar también con la hermana del ganadero de Cueves, pero en este caso no ha querido hacer declaraciones. Solo nos ha contado que tiene la conciencia muy tranquila. Y accidente de tráfico mortal en Valdés. El conductor de un turismo perdió ayer la vida en un accidente de tráfico en el que resultaron implicados 2 vehículos en la A8 a la altura del kilómetro 455 en la localidad valdesana de Querúas. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, el fallecido es un varón de 85 años. Si vamos a contarles más asuntos, en Gijón hoy se celebra el juicio contra un hombre de 76 años acusado de distribuir por Internet más de 180.000 archivos de explotación sexual infantil. Los hechos se remontan al verano de 2002. La Fiscalía pide para él 7 años de prisión y 6 más de libertad vigilada. Se le descubrió en el marco de una investigación policial desarrollada por la Brigada de Ciberdelincuencia. Los archivos contenían imágenes y vídeos explícitos
con niños y niñas menores de edad, manteniendo relaciones sexuales con adultos. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de pornografía infantil. Y en la Audiencia Nacional hoy declarará ante el juez el exjefe de ETA, Mikel Albizu, alias Mikel Ancha. Lo hará en calidad de procesado al haber planificado el asesinato de Gregorio Ordóñez en el año 1995 en San Sebastián. Y han comparecido otros 2 exdirigentes de la banda por esta misma causa. Ambos han negado ante el juez su implicación en el crimen, limitándose a decir que los hechos recogidos en el auto no son ciertos. La declaración de Ancha será por videoconferencia desde San Sebastián. Dice el magistrado que le tomará declaración que el autor material, Valentín Lasarte, detenido en el 96, ya declaró entonces la forma en la que planificaron y llevaron a cabo el asesinato del concejal del Partido Popular. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La ciudad de Gaza afronta hoy su segundo día de ofensiva terrestre. Los bombardeos israelíes son constantes y los ataques con tanques siguen avanzando mientras la población civil huye hacia el sur. En las últimas horas, el ejército de Netanyahu ha asesinado a un centenar de palestinos, mientras los pocos hospitales que quedan aún en pie siguen completamente desbordados. 350.000 personas han huido ya de Gaza. Esto representa el 40% de su población. Netanyahu asegura que en la capital de la franja se esconden hasta 3.000 miembros de Hamás y miembros de su ejecutivo hablan ya de depuración en sus redes sociales. El portavoz del ejército afirma que tomar el control de la ciudad se llevará varios meses, mientras una comisión independiente de Naciones Unidas habla ya claramente de genocidio. El primer ministro Netanyahu ya ha respondido a ese informe, dice que es falso y que lo han redactado antisemitas. Y el Consejo de Radio Televisión Española ha acordado que España se retire de Eurovisión del año 2026, del próximo evento eurovisivo, si Israel participa. España se convierte en el primer país del Big Five, los 5 mayores contribuyentes de la Unión Europea de Radiodifusión, en formalizar su retirada en caso de que Israel no renuncie a participar. La decisión se adopta al tiempo que Naciones Unidas, como les acabamos de contar, ha ratificado a través de un informe independiente que lo que está perpetrando Israel en la franja es un genocidio que lleva ya 346 días haciéndolo. El acuerdo de RTVE ha salido adelante por una mayoría absoluta del Consejo, con 10 votos a favor, 4 en contra, los de los consejeros del Partido Popular. El presidente del Consejo es José Pablo López. Los acontecimientos y el genocidio que se está produciendo en Israel en estos momentos consideramos que no nos permite, como digo, mirar para otro lado, plantear que lo que estamos es simplemente ante un festival de canciones que no tiene ninguna consideración política. Eso no es así. Todos sabemos que el Festival de Eurovisión tiene muchísimas consideraciones políticas. El gobierno de Israel también lo sabe y por eso lo utiliza a nivel internacional. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hoy es el Día de la Seguridad del Paciente, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y UGT denuncia en este día que las listas de espera sanitarias generan desigualdades significativas en el acceso a la atención sanitaria. El sindicato pone el foco en las causas de la situación. Entre las principales destaca el envejecimiento de la población, el déficit de profesionales y unas condiciones laborales con mucho margen de mejora para atraer más personal sanitario a Asturias. Tatiana Soto recuerda que a día de hoy 21.000 pacientes esperan por una intervención quirúrgica en Asturias. La secretaria del sector de salud de UGT incide en que los ciudadanos con mayor nivel socioeconómico son los que pueden acceder a la sanidad privada y que esto genera una desigualdad que hay que combatir. Lo que nos preocupa desde nuestro sindicato es la consecuencia que tienen estas largas listas de espera, que no es más que la desigualdad que genera, puesto que las personas que tengan recursos podrán acceder a la sanidad privada, la cual no está al alcance de todos. Tatiana Soto pide que se optimice la gestión de los recursos y que haya incentivos salariales para atraer personal cualificado a Asturias. Recuerda que las peonadas, las horas extra y voluntarias que realiza el personal no están siendo eficientes. En cuanto a los programas especiales para reducir la demora, lo que llamamos vulgarmente las peonadas,
Desde este sindicato entendemos que, aun siendo una herramienta útil para abordar el problema de las listas de espera, su planificación y organización actual no está permitiendo que cumpla su función de forma eficiente. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. La consejera de Educación plantea la creación de un banco de materiales pedagógicos y anuncia cursos de prevención contra el acoso escolar. Eva Ledo se ha reunido con los comités de dirección de enseñanza pública, con representantes de la concertada y con las federaciones de asociaciones de padres y madres. Ledo les ha explicado en estas 3 reuniones sus planes para los próximos años. Explica la consejera que este banco incluiría herramientas o contenidos multimedia que ya hayan sido empleados con éxito en algún centro. Ha pedido a las direcciones de los centros que realicen sus aportaciones. Lo que queremos es que puedan llegar a todos, que exista un cajetín, por llamarlo de alguna manera, en el portal de Educastur, a través de la intranet a la que tienen acceso los centros educativos, en la que puedan ir a una materia concreta y mirar qué herramientas tienen, que puede, pues, por ejemplo, explicarlas una introducción de integrales que igual está dando un resultado fabuloso para que el alumno se sienta motivado a aprender a resolver integrales. Además, ha planteado elaborar modelos de programaciones o de documentos que queden también a disposición de los centros y que les descarguen de parte de las tareas administrativas. Avanza también la consejera que habrá cursos, entre otras cosas, para prevenir el acoso. En este momento los centros educativos tienen que establecer un programa de prevención de acoso. Eso es de obligado cumplimiento para todos los centros, y nosotros hemos puesto a disposición de ellos la posibilidad de utilizar este programa de tutorial entre iguales. Y vamos a abrir ahora una convocatoria para que se puedan apuntar, adquirir esa formación y, si así lo desean, utilizar ese programa. RPA. Asturias Hoy, primera edición. Esta tarde, a las 8, se estrena en el Teatro Filarmónica de Oviedo la obra Atra Bilis. Sandro Cordero dirige un montaje conjunto de Sótano B, Hilo Producciones y la Estampa Teatro. La pieza, escrita por Laila Ripoll, mezcla humor negro, costumbrismo, realismo mágico y hasta tintes de novela de terror para dar vida a 4 personajes femeninos interpretados por Cristina Lorenzo, Bea Cantelli, Laura Orduña y Concha Rodríguez. La obra sitúa al espectador en un caserón de pueblo durante una noche de tormenta. Un ataúd preside la escena, convertido en un quinto personaje imprescindible, en palabras del director. Alrededor de él, 4 mujeres desgranan sus secretos. Sandro Cordero pasaba esta semana por los micrófonos de Asturias al Día. Lo que pasa en esa noche es que salen a la luz, salen a relucir, igual que los relámpagos que se ven de fondo entre trueno y trueno, pues las rencillas, los rencores, las venganzas, los anhelos frustrados de cada una de estas mujeres. Lo que hacen es soltar bilis. Durante 1 hora y 20 que dura el espectáculo sueltan bilis, pero sin parar. Lo que pasa que Laila lo ha escrito de manera que suelten bilis de una forma muy graciosa. Para estar al día, Asturias al Día. Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. ¿Creéis que España debería retirarse de Eurovisión si participa Israel? El debate está servido y queremos conocer vuestra opinión. Yo creo que excluirnos nosotros lo que hace es que nos separemos. Hay que excluir a los que no siguen ni acatan las normas. Yo estoy totalmente a favor de que se retire España. No sabían que España también manda dinero a Eurovisión, ni ir ni dar dinero. Nueva temporada de La Radio es Mía, que es más tuya que nunca, de lunes a viernes de 11 a 2. RPA en el teléfono móvil. Atopa la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 8, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias Hoy. La actualidad no descansa.
Nosotros tampoco. La radio no termina cuando apagues el transistor. Na web rtpa.es puedes sentir los nuestros programas cuando te apeteza. RPA, la radio del Principado de Asturias a un solo... Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. Hoy nos acompaña en el estudio de Asturias Hoy Primera Edición el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo. Muy buenos días. Muy buenos días. Presidente del Partido Popular de Asturias y también candidato a las próximas elecciones que están por llegar, probablemente en 2027. Pues sí, eso parece, y además con mucha ilusión y muchas ganas. Creo que como mucha gente me traslada en la calle cada vez más, y además es un sentimiento que a mí me llena de energía, hay una petición y una necesidad de cambio en Asturias. Y yo estoy trabajando porque ese cambio primero se conozca cuál es el planteamiento que hacemos y segundo que el cambio sea compartido por el mayor número de personas posible, porque es verdad que en Asturias, después de casi 40 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Socialista, un cambio sería una cuestión muy sana, muy higiénica, si se me permite, una cuestión de higiene democrática. Y Asturias necesita un cambio tranquilo, un cambio que se haga con un carácter asturiano. Y eso es lo que vamos a proponer a Asturias. El otro día decía cambio de régimen, que bueno, eran ciertas palabras ciertamente gruesas. Sí, a veces somos un poco superlativos en las expresiones, pero lo cierto es que casi 40 años de socialismo en Asturias hacen que haya inercias y tendencias difíciles de cambiar. A eso me refería con lo que hay un régimen que hay que saltar y superar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y desde luego lo digo con el máximo respeto, ¿eh? Yo aprecio muchísimo a todas las personas que trabajan en la administración y que son servidores públicos y por tanto trabajan para el bienestar de los asturianos, pero es verdad que la administración necesita que se le dé una vuelta, que se le agilice, que se le reduzca burocracia y que muchas de los componentes que forman parte de ella estén de verdad al servicio de la gente y no pidiéndole a la gente que está al servicio de la administración, ¿no? Es un cambio de filosofía en ese cambio tranquilo que me gustaría que Asturias tuviera. Porque el cambio significa lo que representa usted o lo que representa Partido Popular, Vox y Foro, que sumarían para que usted pueda gobernar. El cambio, yo hablo por el cambio que yo quiero para Asturias, que es ese cambio tranquilo y ese cambio a la asturiana. Y es un cambio en el que lo que pretendemos es que Asturias, que tiene un potencial enorme, se convierta en una comunidad autónoma que sea tractora y no que sea el vagón de cola de todos los índices socioeconómicos de los últimos casi 20, 30 años, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos. Y yo entiendo que hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser ese gobierno? Si es que se da, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a formar parte? Mire, yo aspiro a gobernar en solitario. Bueno, todo el mundo aspira a gobernar en solitario. Bueno, hay gente que le vale de cualquier manera y ni siquiera se lo plantean. Yo aspiro a gobernar en solitario y lo digo con toda la convicción. Creo que a Asturias le vendría muy bien un cambio de partido al frente del gobierno y creo además en el proyecto que yo encabezo, que es un centro derecha, moderado, liberal, asturianista y por tanto algo que habiendo o produciéndose un cambio no genera una crispación ni un malestar o un miedo, ¿no?, en la gente. Y eso es lo que yo represento y eso es lo que yo quiero llevar a cabo. Ese cambio, ese Partido Popular moderado que dice que usted representa, ¿entraría Vox en ese gobierno moderado? Pues mire, yo le puedo decir lo que yo deseo. Ahora, lo que va a ocurrir, pues no lo sé, ¿no? Yo lo que deseo es que haya un gobierno del Partido Popular en solitario. Y mire, yo ahí comparto las palabras que en estos días expresaba el presidente de la Junta General, Juan Cofiño. Yo creo que hay momentos en los que los partidos políticos tenemos que estar a una altura en la que, desgraciadamente, en estos tiempos en España, pues probablemente hayamos dejado de estar todos, ¿no? Hay una cuestión que a mí me preocupa enormemente, que es esa falta de generosidad y de compromiso con la tierra asturiana. Mire, cuando en esta legislatura Adrián Barbón presentó su candidatura en el Parlamento después de las elecciones para ser presidente, nosotros le dijimos que le dejábamos gobernar en solitario, porque había ganado las elecciones y que por tanto no tenía ninguna necesidad de hacer ninguna coalición, como la hizo posteriormente con Izquierda Unida, entregándole, por cierto, consejerías y áreas del gobierno que son fundamentales y que eso es lo que permite que Izquierda Unida tenga
prácticamente todo el control de grandes políticas muy importantes para el desarrollo de esa región, ¿no? Y nosotros lo que le dijimos fue, no vamos a presentar un candidato a esa votación para que el Partido Socialista, si así lo quiere, puede gobernar en solitario. Después, evidentemente, en cada uno de los proyectos de ley que quiera sacar y en cada uno de los presupuestos tendrá que buscar los socios y los aliados que correspondan, ¿no? Pero eso es la política también. Es decir, no pasar un rodillo y negociar con todas las partes. Eso que el Partido Popular hizo en el año 23, porque es verdad que Adrián Barbón había tenido más votos y por tanto tenía derecho a plantear su gobierno, eso es lo que también a mí me gustaría que ocurriese en el 27. Es decir, si yo gano las elecciones, si sacamos más diputados que el Partido Socialista y si se puede dar un gobierno del Partido Popular en solitario, pues oye, no estaría mal que el Partido Socialista tuviese también una reacción de cierto compromiso, si se me permite incluso patriótico, ¿no?, con esta tierrina nuestra y que permitiese un gobierno en solitario. En cualquier caso, mi aspiración y para lo que trabajamos es para conseguir un apoyo mayoritario en la sociedad asturiana. Y yo, sinceramente, conociendo las encuestas que tenemos en estos últimos meses, yo creo que no es imposible que podamos tener un gobierno que esté en la mayoría absoluta. Y por tanto yo trabajo para ese objetivo porque creo que se puede conseguir y además, insisto, creo que sería muy bueno para la sociedad. Las últimas encuestas que hemos conocido dan una subida importante a Vox. Por eso le preguntaba yo hace un momento por el tema de Vox. ¿Qué van a hacer para frenar la subida, además importante, que tiene ahora mismo Vox, al menos en las encuestas, en este momento? Mire, yo he analizado muchas encuestas desde hace ya varios años. Se lo pregunto porque los jóvenes que votan en Asturias y en toda España... Nuevos votantes, muchos de ellos. Nuevos votantes apuestan por un partido escorado a la derecha, a la extrema derecha, y cuya principal preocupación es la inmigración. Inmigración que, desde luego, en Asturias, quizá para los asturianos no tenga ninguna preocupación actualmente porque hay poca. La que hay está bastante controlada. Y, por ejemplo, es un partido que no habla ni de vivienda, ni de empleo, escasamente de economía. Entonces, yo creo que se les puede plantear un problema con respecto a que se mermen votos del Partido Popular respecto a Vox. Mire, yo, en primer lugar, máximo respeto a lo que cada uno quiera hacer con su voto, porque para eso el voto es libre y es propiedad de cada uno, ¿no? Claro. Pero también le digo que vengo observando muchas encuestas en los últimos meses y hay una realidad en torno a Vox que es cierta, que es que en muchas ocasiones se inflan en las encuestas en un momento de cabreo general, porque es que es verdad que con este gobierno que tenemos, estos gobiernos que tenemos, tanto el de Pedro Sánchez como el de Adrián Barbón, que hace un seguidismo absoluto de todo lo que se le va marcando desde Madrid, es muy complicado no cabrearse. Y por tanto ese cabreo de voto, ese voto de cabreo, ese voto de castigo, hay momentos que se dispara, por supuesto. Pero también es cierto que cuando llegan las elecciones uno tiene que decidir qué hace con su voto. Y por mucho cabreo que uno tenga, uno sabe que tiene que hacer un voto que sea útil, un voto que sea práctico y que sirva para un cambio real. Y además en Asturias tenemos una realidad que es incontestable y que es muy importante a la hora de decidir el voto, que es que no somos una circunscripción única, sino que somos tres. Es decir, que en muchas ocasiones, cuando uno se plantea qué hay que votar o qué puede votar para que, pues, que se permita en este cambio, que es lo que yo quisiera, ¿no?, un cambio político en Asturias, lo más razonable, lo más práctico, lo más efectivo y directo es hacer un voto útil al Partido Popular, que es el partido que va a conseguir tener los mejores resultados en las tres circunscripciones. Y por tanto, quienes vamos a ser capaces de aglutinar todo ese voto para formar un ariete de cambio ante este gobierno del Partido Socialista en Asturias. Y todo lo demás yo lo respeto. Cada uno puede votar lo que quiera. Yo lo que puedo decir a la gente con toda sinceridad es que no vamos a venir aquí para hacer lo mismo. Venimos aquí para cambiar Asturias. ¿Lo vamos a hacer de forma tranquila? Sí, pero lo vamos a hacer de forma contundente. Yo sé que los asturianos no me perdonarían llegar al gobierno para no hacer nada. Y desde luego hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y por tanto mi compromiso es, primero, voy a desgastarme al máximo trabajando para que todo el mundo conozca el proyecto del Partido Popular y que llegue a todos los rincones de Asturias, de esta tierra tan bonita que tenemos y tan grande aunque sea pequeña, porque tenemos pueblos, aldeas y recovecos, calellos por todas partes, y a mí me encanta recorrerlo y quiero que llegue a todas partes, que todo el mundo sepa que en este proyecto tiene espacio, tanto la Asturias rural como la Asturias urbana, y que hay que cambiar muchas cosas en Asturias y lo vamos a hacer. ¿Qué le ha parecido el adelanto electoral de Castilla y León? Bueno, está en su mano decidirlo y a mí me parece que es lo que
lo que mejor le venga a Castilla y León para mí es bueno. Yo creo que Mañueco es un presidente extraordinario, para mí además es un buen aliado y un buen amigo. Creo que en Castilla y León, que no lo ha tenido fácil en los últimos años, ha hecho una labor estupenda y espero que haya adelanto, es decir, con adelanto o sin él, yo creo que tiene el apoyo mayoritario de los castellanos y leoneses y espero seguir viendo en el gobierno muchos años. La sociedad actual está muy polarizada. Los políticos tampoco contribuyen a despolarizar, sino que parece todo lo contrario. Estamos viendo constantemente que cualquier cosa se polariza. Hablemos de actualidad pura y dura, de Gaza, de Israel. ¿Para usted no es un genocidio lo que está ocurriendo? Mire, yo no quiero aquí que haya paños calientes. Mire, me parece que es una masacre lo que está ocurriendo en Gaza. Creo que es una matanza lo que está ocurriendo en Gaza. Lo digo como lo siento y como creo que es. No tengo otra palabra para describir lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Pero también se lo digo, que sea un genocidio o no lo que ocurre en Gaza no es algo opinable por nosotros. Eso tiene que decirlo la Corte Internacional de Justicia. Cuando la Corte Internacional diga que lo que se está produciendo es un genocidio, si es que lo dice en algún momento, evidentemente pues no hay discusión Creo posible. que quedan ya pocas instituciones. Ayer incluso informes de Naciones Unidas. Pues esta es la institución que tiene que tomar esa decisión. Si se está produciendo o no un genocidio en Gaza, lo tiene que decir la Corte Internacional de Justicia y por tanto pues vamos a ver qué es lo que decide esa Corte Internacional, porque además hay, creo que es Sudáfrica quien ha llevado a Israel ante esa Corte y por tanto se va a decidir qué va a ocurrir, ¿no? Yo lo que sí que le digo de verdad, y que no quiero que haya duda en torno a esto, porque yo estoy escandalizado con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, con este conflicto y el sufrimiento de civiles por culpa de un conflicto entre Israel y este grupo terrorista Hamás, que es de lo más atroz que alguien puede encontrarse en el mundo, ¿no? Por tanto, oye, que esto es una masacre no hay ninguna duda. 70.000 personas, cerca de 70.000 personas ya muertas. No hay ninguna duda. Ahora, yo no puedo hablar de genocidio porque eso no es opinable. Alguien tiene que decir si lo es o no. Hablan de depuración de Gaza. Oiga, que hay indicios, no lo dudo. Pero que esto, para decir si es o no un genocidio... Porque mire, yo creo que es que jugamos con todo, ¿no? Y hablábamos antes de la crispación. Vamos a ver, todo el mundo sabe, o debe saber en política, que quien decide que esto es un genocidio o no es esa Corte Internacional de Justicia. Lo que yo no puedo entender es que se utilice esta palabra para intentar confrontar a nivel nacional, aquí en España, con el partido de enfrente, ¿no? Oiga, vamos a ser serios. Es decir, cuando la Corte Internacional diga que esto es un genocidio, lo será. Independientemente de los organismos, un genocidio es un exterminio sistemático de un grupo humano, por raza, por religión, por política, por nacionalidad. Parece que se dan, digamos, casi todas las claves, todas las razones para llamarlo genocidio. No pasa nada por llamarlo tampoco genocidio, ¿no? Bueno, a mí me gusta ser preciso en los términos, porque es verdad que genocidio es algo muy concreto que tiene que decidir esa continuación. Pero de verdad es que no se trata de buscar una salida a esta pregunta que usted me hace. Es que creo de verdad que hay una masacre terrible en Gaza y desde luego lo que se está viendo a mí me escandaliza. Ahora, que sea genocidio o no, lo decidirá esa Corte Internacional. Y desde luego lo que decida... Yo, evidentemente, como imagino que todos nosotros, pues lo respetaremos, ¿no? No vamos a enredarnos en esto, vamos a seguir adelante porque le tengo más preguntas que hacer. Esta semana el presidente del Principado está en Bruselas, va a defender los intereses de los asturianos allí, va a defender, va a visibilizar lo que supone ya a día de hoy ese hub de defensa en Europa, pero también va a mostrar el rechazo contundente del Gobierno de Asturias a los recortes de la PAC, de la Política Agraria Común, que desde luego tenemos al campo por un lado muy preocupado por esa PAC que entraría ya en 2028-2034 y que hace un recorte del 22% de los fondos y que además propone una serie de medidas que no son buenas, vamos a decir, para el sector en Asturias. Una PAC propuesta entre todos por la mayoría absoluta, por una mayoría que tiene el Partido Popular en Europa.
¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo nos enfrentamos a día de hoy a esa PAC que parece además que los intereses de Europa ya van por otro lado y que se olvida al final del campo asturiano? Bueno, yo en primer lugar tengo que decirle que el presupuesto de la Unión Europea no lo hace solamente un comisario y es aprobado por el conjunto de los comisarios, ¿no? Y hay comisarios del Partido Socialista, del Partido Popular, incluso el partido de Meloni y otros partidos. En fin, ustedes tienen amplia mayoría. Hay una representación en la que sale por unanimidad aprobado o no un presupuesto. Por tanto, el error de base forma parte de la responsabilidad colectiva, no es del Partido Popular porque tenga mayoría en ese Consejo de Comisarios, ¿no? Y también le digo una cosa. Mira, a mí me parece muy bien que Adrián Barbón vaya a Bruselas a defender los intereses de los asturianos. Yo haría lo mismo si fuera presidente. Pero sí que me sorprende que en 6 años de gobierno de Adrián Barbón esta sea la segunda vez que va a Bruselas. Yo se lo digo con toda sinceridad. Las políticas que en muchos casos sufre Asturias, porque las sufre, que vienen de Bruselas y la Unión Europea, decisiones que se toman a muchos kilómetros de distancia y que no se hacen pensando concretamente en Asturias, se toman allí. Y a mí me sorprende que el presidente del gobierno esta sea la segunda vez desde que es presidente hace 6 años que va a hablar de los problemas de Asturias o las necesidades de Asturias. Y me sorprende también que lo haga en esta ocasión porque él sabe, o debería saber, que llega tarde. Esto lleva debatiéndose en el seno de la Unión Europea desde hace muchos meses. De hecho, el Partido Popular Europeo ha hecho una defensa a ultranza de los males que conlleva esta modificación presupuestaria de la PAC. Y ha sido Carmen Crespo, nuestra eurodiputada, la que ha hecho un informe alertando de cuáles son los peligros de que esta PAC siga adelante. Y se trata de blindar quizá la PAC, ¿no? Y que exactamente, haya un separarlo presupuesto de todo lo demás y que no sea ese presupuesto troceable entre otras políticas, sino que vaya directamente únicos y todo lo que al se está sector primario, ahora, que es lo que interesa. Pero ahora mismo solo hay una forma de frenar todo esto. Adrián Barbón lo sabe o debería saberlo, que es que España, como Estado miembro, vete el presupuesto para que se corrija. Lo pueden hacer otros países, evidentemente, pero España puede hacerlo también. Y por eso yo creo que está muy bien que Adrián Barbón haga su segundo viaje en 6 años a Bruselas. Me parece poco, pero está bien. Pero creo que a la vuelta de Bruselas lo que debería hacer es parar en Madrid. Porque quien tiene la capacidad real ya no está en Bruselas. Quien tiene la capacidad real de paralizar este presupuesto para que se modifiquen las partidas correspondientes que así piden los Estados miembros es España como país. Y por tanto, pues yo creo que donde tiene que ir es justamente donde él no quiere ir a reclamar los intereses de Asturias, que es a Moncloa, que es al gobierno de la nación, al gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, oye, me parece muy bien, es estupendo, está bien ir a Bruselas, informarse, enterarse y dar la opinión. Yo estaría encantado de ver al presidente del gobierno hacerlo muchas más veces. Yo desde luego tendría en mi agenda muchos más viajes a Bruselas, creo que es conveniente para un presidente del Principado, pero en este caso, y si lo que queremos es poner solución a este recorte del 20% de la PAC, si quiere de verdad que eso ocurra, quien tiene el poder es el gobierno de España. Y por tanto, el viaje a Bruselas está bien, pero de vuelta, que pare en Moncloa y que exija que sea España quien vete este presupuesto. Ya por último, ¿qué le han parecido las últimas declaraciones de la dirección de Arcelor haciendo un llamamiento también a Europa para que de una vez se apliquen aranceles fundamentalmente al acero extracomunitario y que haya también habría que hablar de los altos costes energéticos de las empresas gran consumidoras de energía que están mermando, digamos, la competitividad, y eso hace que pueda tener dificultades plantas como la asturiana. Pues aquí hay 2 cuestiones que me preocupan, ¿no? Y que además yo tuve la oportunidad de hablarlo con Arcelor en alguna ocasión. En primer lugar es ese estatuto de las electrointensivas que se aprobó hace ya unos cuantos años desde que Pedro Sánchez entró al gobierno y que cambió el paradigma y cómo se estaba haciendo el reparto, y que por favorecer, ya de aquella apuntaban maneras, por favorecer a más empresas vascas y catalanas, lo que hicieron fue reducir la cantidad que se le daba al resto y desvirtuaron lo que es ese estatuto de las electrointensivas, y por tanto ya no está dirigido a los hiperconsumidores de energía eléctrica, sino que ya es un reparto general para favorecer a mucha gente, ¿no? Ya se ve que de aquella estaban pensando en cómo iban a favorecer a aquellos partidos independentistas que iban a mantenerles en el poder. Y hay otra cosa que me preocupa enormemente, que es la capacidad que tenemos para suministrar energía eléctrica en nuestra comunidad autónoma.
Hace mucho tiempo que las empresas vienen solicitando, Arcelor es una de ellas, ¿no?, que ese anillo eléctrico esté construido para poder dar un suministro estable, fiable y que tenga el flujo necesario para alimentar nueva industria y nuevos proyectos, y eso está pendiente y todavía no tenemos respuesta del Gobierno de España. Eso es importantísimo. No puede haber crecimiento industrial en Asturias, no puede haber una implantación de grandes industrias, que es lo que necesita Asturias, si no tenemos esa capacidad de suministro segura, clara y confiable. Y eso solo pasa por invertir en las infraestructuras eléctricas que necesitamos en Asturias. Aquí queda dicho. Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular de Asturias. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en Asturias hoy. Siempre se me hace corto. Yo creo que o tengo que venir más o tenemos que ampliar el horario. Bueno, lo pensaremos, lo analizaremos. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Momento de escuchar la información deportiva que nos trae Diego Domínguez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo regresa esta mañana al trabajo para comenzar a preparar el partido del domingo a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero frente al Elche. Una cita para la que Paunovic está muy pendiente de la enfermería. Nacho Vidal, David Costa, Ilias Chaira y Obi Ellaria son duda para el choque, además del sancionado Fede Viñas. En tierras ilicitanas, los azules esperan acabar con su pobre bagaje ofensivo. Un Oviedo que tras la sesión de hoy se va a desplazar a Covadonga para realizar la tradicional ofrenda a la Santina. El Sporting también comenzará esta mañana a preparar el partido del sábado a las 9 de la noche en Almería, en un entrenamiento que tendrá lugar en la Escuela de Fútbol de Mareo a puerta cerrada. Son baja por lesión Lun y Bernal. Curbelo y Amadou trabajaron en el día de ayer en su plan específico para recuperarse de sus molestias. El canario está descartado para el choque en tierras andaluzas y es complicado que llegue el delantero. Los rojiblancos esperan acabar con las 2 derrotas consecutivas en el Almería Stadium. Hablamos ahora del Real Avilés, porque el pasado domingo ante Osasuna Promesas, Natalio alcanzaba la cifra de los 200 partidos con la camiseta blanquiazul. El delantero recuerda su llegada en 2020. Había un poco de caos, me lo tuve que ir a pensármelo bien. Sí que es verdad que hablé con Diego bastante después de eso, me dijo, ven, conoce la ciudad, conoce el club, conócelo todo y de lo que dice, tú aunque lo que veas parece una cosa, va a ser todo diferente. Un Avilés que ahora está en Primera Federación y que visita el domingo a las 8:30 de la tarde a Unionistas de Salamanca. Por otro lado, el Puerto de Vega se enfrentará al Alberite riojano en la ronda previa de la Copa del Rey. El encuentro de ida se jugará en el Campón el próximo 27 de septiembre, la vuelta el 4 de octubre a domicilio. Y ayer tuvo lugar el acto de entrega de los coches oficiales a los jugadores de la Limerca Oviedo Baloncesto. Allí el presidente Fernando Villavella se mostraba satisfecho porque el club está muy cerca de alcanzar el objetivo de los 3.000 socios. Para llegar a los 3.000 abonados nos queda muy poquito. Yo creo que hemos superado los 2.800, no tengo las cifras, me dicen que sí. Por tanto, malo sería que no llegáramos a los 3.000. Y a partir de ahora yo creo que para ese objetivo de tener mucha más afluencia en el Palacio, pues hay que decírselo a estos chicos que están aquí detrás, que tienen que dar lo mejor de sí mismos, como yo creo que están haciendo desde que empezó la pretemporada. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues cerramos este informativo hablando en clave económica. Lo hacemos con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene esta mitad de semana, este miércoles? Bueno, pues tenemos una apertura de jornada ligeramente en positivo, en estos momentos con subidas en torno al 0,3%, tanto en Europa como en el IBEX 35, en espera pues bueno de ese dato fundamental, ¿no?, que llevan esperando los inversores desde hace varias jornadas, ¿no?, con esa reunión de la FED que conoceremos pues bueno a partir de las 8 de la tarde, hora de aquí en España, y que bueno pues el mercado ya da más que descontado esa bajada de 25 puntos básicos, y veremos a ver, eso sí, pues toda la atención centrada en el discurso y en qué pistas podrían dar para próximos movimientos en los próximos meses. Bueno, pues estaremos muy atentos a esa reunión de la FED. Eloy Calzón de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias, como siempre, buenos días. Muy bien, un placer igualmente. Cae la lluvia en la ciudad desierta que me vio nacer.
Bueno, y nosotros nos despedimos recordándoles que esta noche en las fiestas de San Mateo en el recinto de la Hería toca Duncan Du a las 9 de la noche y a partir de las 11 estará Coque Maya. Nosotros, como les decimos, nos vamos. Ahora continúa la información en TPA y aquí llega a RPA Asturias al día. Nosotros, como siempre, volvemos a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces. Miedo en la mirada, solo gente liberada y en calma. Vemos pájaros extraños acechando la ciudad que nunca habían volado por aquí. Se nos encoge el alma y ya no hay calma. Deberíamos estar unidos como jamás conocimos nuestra unión. Paremos el motor, escucha.